Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta hora se conectan a través de la internet. Un saludo especial de parte del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstoles y de su servidor y pastor, Alfonso Rivera. Gracias a todos los hermanos que se conectan en esta hora para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su bendita y santa palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. En esta hora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que nos exhortes, que nos alientes, que nos avives, Señor, con tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu gracia y de tu amor, y que tu palabra, Señor, en esta hora cumpla el propósito para el cual la envías a nuestras vidas, Padre. Padre, yo bendigo cada hermano, cada hermana y todos aquellos amigos que en esta hora se disponen, Señor, para recibir tu enseñanza, Padre. Bendíceles grandemente, fortaléceles, Señor, y llénales de tu paz y de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir en esta hora la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Mira que en esta porción de la palabra podemos darnos cuenta de que el Señor Jesús ha resucitado. Amén. Y se aparece a sus discípulos. Él se sorprende y a la vez les llama la atención por su incredulidad. Amén. Porque Él se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa. Estando todos juntos, Él apareció. No sabemos cómo entró, la palabra no lo especifica bien, pero Él se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Amén. ¿Por qué dureza de corazón? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Él ya se había aparecido a otras personas y Él les envió a decirle a los discípulos que Él había resucitado, pero ellos no podían creerlo. Tremendo, la incredulidad. Ellos sabían que el Señor les había dicho de que Él iba a resucitar al tercer día, pero ellos no podían creerlo. Tremendo. Y Él les dijo: les voy a dar instrucciones. A pesar de la dureza de su corazón y de su incredulidad, les voy a dar instrucciones, porque ustedes, a pesar de todo, siguen siendo mis discípulos. Siguen siendo esos varones que yo llamé para mi obra. Amén. Mira lo hermoso que el Señor hace. Llama a hombres débiles, a hombres frágiles, imperfectos, y les encomienda una labor, les encomienda una obra maravillosa. Amén. El Señor les reprochó, pero no los desechó. Eso es lo importante, porque el Señor tiene todo el derecho de reprocharnos, tiene todo el derecho de llamarnos la atención cuando nosotros hacemos algo malo. Amén. Cuando nosotros hacemos algo que a Él no le agrada, el Señor tiene toda la potestad y toda la autoridad para llamarnos la atención. Amén. Y eso hizo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran de Él, porque ellos lo habían aceptado a Él como su Señor. Y tú y yo hoy también le hemos aceptado a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en muchas ocasiones hemos
dejado de hacer la voluntad de Dios. Amén. Hemos dejado de agradar a Dios. En muchas ocasiones hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Pero el Señor, con su grande amor, viene a nuestras vidas para exhortarnos. Amén. Para reprocharnos nuestra conducta, porque el Señor se manifiesta de muchas maneras. Y una manera de Él hablar a nuestras vidas es cuando nos reprocha nuestro mal proceder, nuestra mala conducta, como lo hizo en este pasaje con sus discípulos. Amén. Él les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Pero sin embargo, mira lo que dice el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él viene, les reprocha la dureza de corazón, su incredulidad, y sin embargo les encomienda una tarea, les encomienda una labor antes de Él ir al cielo, a la presencia del Padre. Amén. Él les deja una encomienda. Y dice el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tremendo. Mira que el Señor le encomendó el predicar su palabra, el evangelio, o sea, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, a hombres a los cuales les acababa de reprochar por su incredulidad y por su dureza de corazón. Amén. Tremendo. O sea, si esto hubiese ocurrido con un hombre de acá de la tierra, ¿sí? Un hombre con títulos, de pronto un pastor, un evangelista, un hombre de mucha reputación, tal vez se hubiera enojado, tal vez los hubiera desechado porque le fallaron, porque hicieron lo que no era correcto. Amén. Pero el Señor les reprocha a ellos su incredulidad y dureza de corazón, pero no los desecha, porque Dios no desecha, hermano. Para siempre el hombre desecha. Amén. ¿Cuántos hombres, hermano, de muchas congregaciones, grandes hombres, han desechado a otros porque un día fallaron? Sí, porque ellos tienen su título y son grandes pastores muy reconocidos a nivel mundial, internacional, y cuando alguien comete un error, lo desechan. Amén. Ya lo descalifican, ya no sirve, ya no es apto para el ministerio. Amén. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, varón perfecto, amén, el cual nunca pecó, el cual hizo lo correcto delante de su Padre, amén, el cual vino a este mundo para hacernos libres de la condenación. Mira lo que les dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio. No les reprochó simplemente como para dejarlos de lado, como para que ellos se sintieran mal, sino para corregirlos con amor. Porque un gran líder siempre habla con amor. El que es siervo del Señor, el que es obrero de Dios, siempre vendrá con amor para corregirnos, para corregir a sus discípulos, para corregir a sus servidores, para corregir a aquellos que trabajamos en la obra de Dios. Y el Señor, siendo perfecto, no los cortó, no los quitó del ministerio, sino que por el contrario les da esta palabra y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tremendo, tremendo. Como el Señor coge a estos hombres imperfectos y les encomienda predicar su bendita y santa palabra. Por eso nosotros no podemos, hermano y hermana, estar mirando las debilidades del que le sirve a Dios. Porque todos en esta tierra tenemos debilidades, tenemos fallas, tenemos errores, tenemos defecto. Dice la palabra que somos pecadores. ¿Quiénes? Todos, sean pastores, evangelistas, maestros, lo que quieran, hermano, el título que tengan. Todos sobre la faz de la tierra somos imperfectos y pecamos y hacemos lo malo delante de los ojos de Dios.
Y mira que el Señor Jesucristo vio que sus discípulos dudaron de que Él había resucitado, después de que Él se los había dicho, de que Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Y Él se les aparece a ellos y les reprocha esto, amén. Pero sin embargo, les encomienda la tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. Así que cuando tú veas que un hombre de Dios falla, no lo juzgues, no lo juzgues, porque si el Señor Jesús, siendo el mismo Dios, siendo perfecto, no desechó, amén, ni juzgó a sus discípulos, Él no los juzgó, Él les reprochó esa conducta, pero Él los dejó para que siguieran sirviendo en su obra, amén. Dejó que ellos siguieran trabajando en la obra de Dios. Qué maravilloso el Señor. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Este Evangelio que todavía se predica 2020 años después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todavía se está predicando esta palabra, porque esta palabra, hermano, no tiene fecha de caducidad. Esta palabra no se envejece, esta palabra, hermano, no se marchita, esta palabra permanece para siempre, amén. A los que hemos creído, a los que hemos nacido de nuevo, esta palabra todavía nos habla, todavía, hermano, toca lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra llena nuestra vida, hermano y hermana, es nuestra razón de ser. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iríamos? ¿A dónde iríamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor, hermano, nos ha dejado esta maravillosa palabra, esta bendita palabra, para llenarnos siempre de su presencia, para que siempre nos fortalezcamos a través de ella. Así que yo te invito, hermano y hermana, para que tú sigas amando la palabra de Dios, para que tú sigas deseando, como un niño recién nacido desea el alimento para él fortalecerse. Dice la palabra que nosotros también debemos desear, como esos niños, la leche espiritual, esta leche espiritual no adulterada, para que nosotros también podamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 16, que es el que vamos a tratar en especial en esta hora, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Mira que esa tarea que el Señor encomendó a sus discípulos, la cual se ha ido esparciendo, hermano, a través de los años, se ha ido acrecentando y se ha ido llevando la palabra, todavía hasta este momento. Dice la palabra que el que crea en esta palabra que se predica, sí, será salvo. El que creyere en esta palabra, no dice el que creyere en el hombre que predica esta palabra. Amén. No en los hombres, sino en la palabra de Dios. Amén. El Evangelio es muy claro, hermano y hermana. El Señor dijo, el que creyere en esta palabra, el que creyere en el Evangelio, en la buena noticia, será salvo. Gloria a Dios. Porque tú y yo un día, hermano, por la misericordia de Dios, creímos en esta palabra que nos fue predicada por un hombre, sí, por una mujer tal vez, pero usada por Dios. Ese hombre o esa mujer que un día nos predicó fue usado por Dios para traernos la palabra en el día de hoy. Amén. El día de hoy nosotros debemos entender de que esa palabra de Dios fue la que nos dio vida. Amén. Porque cuando uno recibe el Evangelio, está recibiendo a Jesucristo. Amén. Está reconociendo que Jesucristo es el Señor. Amén. Esa es la buena noticia que todavía se predica en estos últimos tiempos. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Amén. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Bendito sea su nombre. Y Él dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Gracias a Dios por los miles y millones
de hombres y mujeres en todo el mundo que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por haber creído en esta palabra, por haberla aceptado, hoy nosotros tenemos, hermano, por misericordia de Dios, salvación y vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Y tú y yo hemos creído. Amén. Y aquellos que no han creído podrán creer por la predicación del Evangelio. Porque todavía, hermano, hay tiempo de predicar esta palabra. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que hemos de partir, pero hasta el día de hoy hay oportunidad de predicar el Evangelio y hay oportunidad de que aquellos que lo escuchen, que aquellos que lo oyen puedan creer a esta palabra y ser salvos de la hora de ira que viene sobre esta tierra, de ser condenados. Ser salvo, hermano, de ir a condenación. Mira que el versículo dice, el que no creyere, mas el que no creyere, será condenado. Amén. Ahí está la palabra. El que cree, el que creyere, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Así que es algo que cada persona tiene en su libre albedrío de decidir. Si quiere creer o no al Evangelio, si quiere creer o no a la palabra de Dios, si quiere o no creer a Jesucristo, amén. Porque el que cree, hermano, es salvo. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ningún hombre vaya a condenación, sino que sea salvo. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. La salvación o la condenación. Vamos a abrir en Juan 3:17. Si usted tiene su Biblia allí, utilícela, hermano, que es muy importante utilizar la palabra para que veamos, hermano, lo que se está predicando, que es palabra de Dios. Juan 3:17. Vamos a leer esta palabra. Ahora dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, tremendo. Estamos leyendo Marcos 16 y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mira lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios, el Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo nuestro Señor vino como Salvador a este mundo. Amén. Y dice que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Esa es la misericordia del Padre. El versículo anterior a este que estamos leyendo es el versículo que casi todo el mundo se sabe, pero pocos lo entienden. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mira que esa es la misericordia de Dios. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, o sea, no vaya a condenación, sino que tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el versículo 18. El que en él cree, en él es en Jesucristo, el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pastor, pero ¿usted cómo dice que ya ha sido condenado? ¿O cómo la palabra se atreve a decir que ya ha sido condenado si todavía está vivo? Si todavía no se ha muerto. Pues la palabra dice, hermano, que ya ha sido condenado. Amén. Porque déjame decirte que el que no cree a Dios, el que no cree a la palabra de Dios, el que no recibe a Jesucristo como su Señor, hermano, está muerto en delitos y pecados. Hermano, ¿cuántos muertos caminan por las calles del mundo entero? ¿Cuántos muertos hoy, hermano, deambulan de un lado para otro? Hermano, y trabajan, sí, y estudian, sí, y salen a la calle, hermano, y se divierten, hermano, y pasean y todas estas cosas, sí, pero están muertos. Porque la palabra lo dice muy claramente, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya
ha sido condenado. Amén. Mira, condenado estando vivo. Está condenado aunque esté vivo. Dice la palabra, no lo digo yo. Sí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación. Mira lo que es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Mira lo que es la condenación. Que el hombre rechaza la verdad. Que el hombre está rechazando, hermano, esa misericordia de Dios al haber enviado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo el que en él crea no se pierda. Esa es la condenación, la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Y el que a él viene no andará en tinieblas, dice su palabra. Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz. Amén. Pero el que no es hijo de Dios anda en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo, el Salvador, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amén. Que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Todo aquel que hace obras malas no viene a la luz para que sus obras no sean vistas. Amén. Pero déjame decirte de que aunque un hombre anda en tinieblas, Dios, que es luz, ve el pecado de ese hombre. Amén. No es que porque un hombre anda en tinieblas, Dios no va a conocer sus pecados. Hermano, Dios conoce los pecados de todos los hombres, de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Dios conoce la condición interior de cada uno de nosotros. Amén. Tanto de creyentes como de no creyentes. Y esta es la condenación. Mira que la condenación es algo que el hombre mismo la recibe por su propio deseo. Amén. Porque no ha querido recibir la salvación que el Padre le envió. El Padre envió la salvación a este mundo. Amén. Y la salvación es Jesucristo. Jesucristo es el camino para ir al Padre. En ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre, hermano, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pero mira que los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado, amaron más la maldad. Y por eso, hermano, han venido a condenación. Todos aquellos que un día escucharon el Evangelio, todos aquellos que lo han estado escuchando durante tantos años que se viene predicando esta palabra y no han querido creer, ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más podría hacer el Padre si Él entregó lo más grande que Él tenía en el cielo, a su Hijo unigénito? Amén. Él entregó a su Hijo por ti, por mí y por toda esta humanidad. ¿Qué más puede hacer el Padre para que los hombres sean salvos? Él ya dio lo más grande. Él dio a su Hijo unigénito. Amén. A su único Hijo, por ti y por mí, siendo nosotros pecadores. Pero los hombres no han querido creer en ese regalo de Dios, en esa gracia de Dios que ha enviado a este mundo. Por eso hoy muchos hombres y mujeres tristemente están viviendo bajo condenación. Están vivos, sí. Están trabajando, sí. Viven en deleites, viven en pecados, sí. Pero hermano, en este momento si no se arrepienten, tristemente se pierden. Tristemente, hermano, los espera una condenación eterna. Porque así como la salvación es eterna, la condenación también será eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado, hermano, para una salvación tan grande. Una salvación, hermano, que nosotros no nos merecemos, hermano. No hay méritos en nosotros. Nosotros no podríamos hacer nada para recibir, hermano, esta bendición tan grande. Amén. Pero a Él le plació llamarnos, hermano, a nosotros. Y hoy por gracia, hermano, estamos en la presencia de Dios. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Qué gracia tan maravillosa la de nuestro Señor. Vamos a abrir, hermano, el versículo de Juan 5:24. En el Evangelio de San Juan, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 5, versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mira qué tremenda palabra. Versículo 24. De cierto os digo, el que cree, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Mira lo que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Amén. Mira que la palabra de Dios, hermano, tiene poder para salvar al pecador. La palabra de Dios tiene poder para dar vida a los muertos. Amén. Mira que aquí lo dice y lo vamos a estudiar. Da vida a los muertos. Nosotros un día estábamos muertos. Éramos muertos, estábamos muertos, hermano. Y Él nos dio una nueva vida. Nos dio una oportunidad, hermano, cuando le conocimos a Él. Y hoy, hermano, nosotros, hermano, somos libres, hermano. Libres por la misericordia de Dios. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¡Qué maravilloso! Amén. Por haber creído a esa palabra un día, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice que no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Mira que si estábamos muertos. Así están los que hoy no han creído. Así está el mundo entero. Aquellos que viven en la carne, en sus deleites y placeres, están muertos, hermano. Están vivos físicamente, sí, pero delante de Dios están muertos. Están muertos tristemente, amén. Porque Cristo vino a dar vida, amén. Vino a dar vida y vida en abundancia. Pero los hombres siguen amando el pecado. Los hombres siguen amando, hermano, la mentira. Siguen amando, hermano, los placeres engañosos que el diablo les ofrece todos los días. Todos los días aceptan, hermano, lo que el diablo les ofrece, hermano, lo aceptan. Todo lo que el diablo les quiere entregar, ellos se lo reciben. Pero nosotros, hermanos, rechazamos todos los días esas ofertas, porque hemos pasado de muerte a vida. Y como hoy tenemos vida, hermano, nosotros entendemos de que el pecado, hermano, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna para nosotros, hermano, para la iglesia, para todos aquellos que le creen y le reciben. Amén. Qué maravilloso. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán. Hermano, ahora es cuando los muertos. Si tú y yo hoy predicamos el evangelio, los muertos podrán oír. Los muertos van a oír esa palabra. Lo dice acá. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Hermano, los que oyeren, hermano, la voz de Dios, que es su palabra, está en la voz de Dios, está en la palabra de Dios. Dice que el que oyere vivirá. Amén. Por eso no podemos dejar de predicar el evangelio. Por eso tú y yo continuamente debemos, hermano, estar en las manos de Dios para que Él nos pueda usar. No es que yo me disponga a predicar la palabra, pero es que Dios pone en nosotros un querer, un sentir de predicar su palabra. Eso no viene de la carne, hermano. El predicar el evangelio no nace de nuestra carne, porque a nuestra carne no le gusta el evangelio. Seamos sinceros. Es el Espíritu Santo, hermano, que nos guía, que nos instruye, que nos dirige, hermano, a buscar siempre las cosas de Dios, las cosas de arriba. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mira lo que dice la palabra. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es. No está diciendo que ya en futuro. Está diciendo que es ya. Viene la hora y dice, y ahora es esa hora. Hermano, y estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales, es la hora. Es la hora de que la iglesia, hermano, debe estar predicando el evangelio. Todos aquellos, hermanos, que un día, hermanos, reconocimos al Señor, deberíamos, hermanos, estar dispuestos a servirle al Señor, predicando su palabra. Lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo repito, no se necesita ser pastor para predicar el evangelio de Jesucristo. Se necesita haber nacido de nuevo. Se necesita, hermanos, ser hijo de Dios. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios,
podemos proclamar el Evangelio, podemos predicar su palabra, hermano, a los cuatro vientos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, hermano, podemos predicar esta palabra porque esta palabra da vida y los que la oyeren vivirán. ¿Tú conoces algún muerto por ahí? ¿Tú conoces algunos muertos que están cerquita de tu casa o que tal vez son miembros de tu familia? ¿Los conoces? Esta palabra tiene poder para darles vida nuevamente, para que vengan a la verdad, hermano, para que no vengan a condenación, sino a salvación. Pero esa labor el Señor nos la encomendó a nosotros, los que hemos creído. Amén. No solamente a los pastores, eso es una mentira del diablo. El pastor que diga que el evangelio solamente es para pastores y evangelistas y los que tengan cartones, eso es mentira del diablo. Aquí no hay que tener cartón para predicar la palabra de Dios. Hay que tener el Espíritu Santo de Dios morando en la vida del hombre para poder predicar su palabra. Basta con eso, hermano. Porque los hombres hoy se mofan de sus títulos. Que tienen un título, un doctorado y que les dicen doctores. ¿Cómo le parece? Que el doctor tal, siervo de Jesucristo, doctor, hermano. Hermano, nosotros no somos nada, hermano. Somos polvo de la tierra. Por misericordia de Dios predicamos este evangelio. Ahora para que nos digan doctores, hermano. ¿Cuál doctor, hermano? Nosotros no necesitamos que nos digan doctor, ni que nos llamen rabí, ni que nos llamen maestros. Basta con que nos llamen siervos de Jesucristo. Porque eso es lo que somos, siervos de Dios. Somos servidores del Señor. Así que nosotros no nos podemos jactar de predicar esta palabra porque nos ha sido encomendada. Esa tarea, esa labor, el Padre nos la ha encomendado, hermano. A través de Jesucristo nos dio esta encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando dice a todo el mundo, hermano, parece mentira, pero ¿cuándo un hombre va a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio? No podría, no tendría el tiempo suficiente toda la vida para ir a todo el mundo a predicar. Pero déjame decirte que a través de este medio, de la internet, por el cual tú estás viendo en esta hora este mensaje, amén, se está predicando la palabra, está llegando a las naciones, porque esta palabra, hermano, la pueden ver en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, hermano, esta palabra puede llegar y va a llegar a donde Dios quiera que llegue. Amén. Esta palabra va a ir, hermano, a cumplir el propósito de Dios, porque Dios cuando envía su palabra es porque tiene un propósito con ella y tiene un propósito con aquel que ha de escucharla. Entonces esta palabra, hermano, es vida, hermano, pero hay que predicarla. ¿Cuántos hoy en sus casas están contentos porque, ya no hay que ir a la iglesia? Es que bueno, estoy descansando con mi familia, en mi casa, ya no tengo mucho que hacer, hermano, ya no tengo que ir ni siquiera a los cultos, ya puedo descansar, hermano. Pues está perdiendo el tiempo. Hermano, está perdiendo el tiempo, hermano, el pastor, el siervo, el obrero, hermano, que está, hermano, en su casa y no le está sirviendo al Señor. Hermano, es que estoy encerrado y no puedo salir. Pues hermano, entonces coja un megáfono y predique desde el balcón, desde la puerta de su casa, haga tratados y tírelos por el balcón, hermano. Copie versículos, hermano, imprímalos en un café internet y regálenle a las personas. Pero, hermano, es hora de predicar la palabra. El Señor nos llamó a predicar este evangelio, hermano. ¿Cuántos se pierden a diario? Y nosotros tenemos, hermano, la palabra que da vida. Tenemos la palabra que puede salvar, hermano, al perdido, que puede salvar a muchos, miles y millones de hombres de ir al infierno. Pero nosotros no podemos relajarnos, hermano. Que la iglesia no se está congregando, no. Pero mira, en este momento estamos recibiendo esta palabra por misericordia de Dios. Estamos recibiendo la palabra de Dios, aunque sea por este medio, a través de un celular, a través del computador, hermano, de la internet, hermano. Estamos recibiendo esta palabra. Y déjame decirte que hoy más que nunca, se está predicando la palabra de Dios. Pero Dios hoy está tocando a las vidas, hermano. No se necesita, hermano, que tú tengas ningún título para predicar. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a hacer lo que tú me llamaste a hacer, a servirte a ti, Señor. Tal vez he gastado mi tiempo, mucho tiempo de mi vida, sirviéndole al mundo, sirviéndome a mí mismo, Señor, haciendo lo que a mí me parece, Señor, que es, pero no estoy haciendo tu voluntad. He dejado de hacer lo que tú me encomendaste por estar ocupado, Señor, en los afanes de este mundo. Tantas cosas que a diario me ocupo, pero no tengo tiempo ni de anunciar el evangelio. Y veo los muertos pasando delante de mí, de aquí para allá, y yo no les digo nada. Señor. Pero el Señor ha tenido misericordia, hermano.
Ha tenido misericordia de nosotros, porque nosotros no vamos a tener misericordia de aquellos que están perdidos, de aquellos que andan muertos, hermano, en las calles. Tal vez nuestro vecino, el que está al lado, arriba, abajo, en el primer piso, en el otro piso, hermano, no conoce del Evangelio y nosotros estando ahí al lado de él, no le decimos, no le predicamos la palabra. El vecino del frente, el señor de la carnicería, el de la revueltería, el de la zapatería, hermano, tantas personas que nosotros nos encontramos a diario y no les llevamos la palabra de Dios. ¿Será que Dios está agradado de eso? ¿Será que Dios se agradará de nosotros si dejamos de hacer lo que Él nos encomendó hacer? Hermano, el Pablo dijo que Él le era impuesta necesidad predicar el Evangelio. Y ay de mí, digo así, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Tremendo, hermano. Es que esto es una encomienda para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia. Aquellos hermanos que hemos creído en la palabra del Señor. Amén. Entonces mira lo que dice la palabra. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Hermano, y ahora es. Tú sabes que Cristo viene pronto. Hermano y hermana, tú que sabes que Cristo viene pronto, ¿qué estás haciendo? Lo estás esperando, pero estás dejando que los demás se pierdan. Tú lo estás esperando para que te salve a ti. Pero no te importa que se pierda tu familia, no te importa que se pierdan tus vecinos, no te importa que se pierdan tus conocidos, no te importa. Tremendo, hermano. Nosotros daremos cuenta delante de Dios, porque Él dijo que Él nos dejó a la iglesia el evangelio de la reconciliación. Amén. ¿A quién? A la iglesia, de reconciliar al mundo con Cristo. Así que cada uno de nosotros, hermano, daremos cuenta a Dios si estamos haciendo la obra de Dios o simplemente no nos interesa. Amén. Si Dios nos ha llamado, hermano, a predicar su palabra, nosotros no podemos abandonar esta tarea. Hermano, que no hay comida, no importa, el Señor no te va a dejar morir de hambre. Que no hay trabajo, el Señor siempre te ha sustentado y siempre te ha suplido. El Señor ha suplido nuestras necesidades, hermano. Ha sido tan bueno, hermano, que tenemos, hermano, donde dormir. Tenemos un techo, tenemos vestido, tenemos comida, hermano, y no podemos sacarle excusas a Dios de que no vamos a predicar porque no hay trabajo. Señor, es que yo no puedo predicar, Señor, es que no tengo trabajo, es que no tengo pasajes, es que, Señor, es que... No, hermano, ¿qué excusas le vamos a sacar a Dios? Hermano, delante de Dios, hermano, estamos desnudos. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón. Y si nosotros, hermano, estamos de ociosos, hermano, perdiendo el tiempo, daremos cuenta a Dios. La palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y estos días que estamos viviendo, hermano, son los días malos. Hermano, Cristo viene pronto. Y a ti y a mí se nos encomendó predicar el Evangelio. Seas hombre o mujer, no importa. Si eres hijo o hija de Dios, tú debes predicar la palabra. Tal vez no lo podemos predicar en un púlpito, está bien, pero se puede predicar en las calles. Se puede predicar, hermano, al vecino, al amigo, hermano. A la salida de tu casa tú te encuentras con una persona, vas a la tienda a comprar algo, ahí hay una persona que Dios te puede poner en tu corazón, predicarle la palabra. Debemos, hermano, de despojarnos de toda pereza, de todo desgano, de todo desánimo. Decirle, Señor, ayúdame a sacudirme, Señor, sí. La verdad a veces me da pena, o me da miedo, o me da susto, o no sé, me da miedo que se burlen de mí. Y no predico la palabra, Señor, perdóname. Hermano, el Hijo de Dios recibe algo que se llama denuedo. Denuedo lo da el Espíritu Santo de Dios. Y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos temor de predicar esta palabra. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, amén. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios en tu vida y en mi vida. Así que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, siempre nos va a usar. Donde quiera que vayamos, a alguien le va a hablar esa palabra. Amén. Entonces, para terminar, hermano, vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que tú y yo, que estamos en Cristo Jesús, si es que estamos, tenemos que evaluarnos, hermano, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si verdaderamente estamos en las manos de Dios,
o si verdaderamente, hermano, estamos siguiendo las instrucciones de nuestro Señor, si estamos haciendo su voluntad o estamos haciendo la nuestra. Pues si nosotros hacemos nuestra voluntad, no estamos agradando a Dios. Si nosotros andamos desordenadamente, no estamos agradando a Dios. Aquí lo dice. Ahora pues ninguna. O sea que nadie te puede condenar. Amén. Nadie puede decir, hermano, que nosotros, hermanos, somos en condenación, porque aquí dice que para los hijos de Dios ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si tú y yo, hermano, estamos en las manos de Dios, todos los días le oramos al Señor, estudiamos su palabra, nos dejamos usar por Él para predicar el Evangelio donde Él quiera llevarnos, de la manera que Él quiera hacerlo, hermano, no hay condenación para nosotros. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Amén. Oh, yo puedo llamarme hijo de Dios, pero si estoy andando conforme a la carne, ahí no hay nada que hacer. Me he apartado de Dios. Amén. ¿Qué sería de nosotros, dijo el apóstol Pablo, si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La salvación nos ha sido entregada. Cristo nos salvó, nos redimió, hermano, nos compró a precio de sangre, nos ha dado salvación y vida eterna. Pero nosotros podemos apartarnos de Él. En el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, podemos decidir, hermano, apartarnos de Dios. ¿Cómo? Cuando dejamos de hacer su voluntad, cuando nos dejamos guiar por nuestra propia carne, por nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos. Aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a la palabra de Dios. Si tú y yo queremos, hermano, permanecer en Él, si tú y yo queremos verdaderamente estar un día en la presencia de Dios, no podemos apartarnos de su palabra. No podemos apartarnos de Él. Él muy claramente lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Así que es tiempo, hermano. Hermana, tú que estás viendo este video, por la misericordia de Dios, si tú has dejado de predicar la palabra, si tú has perdido el gozo del Espíritu, si tú has perdido esa fe, debes devolver al Señor. Decirle, Señor, la verdad yo he perdido la fe, viendo tanta maldad, viendo cómo tantos problemas me aquejan, la situación difícil que se ha presentado, mi economía, mi familia, no sé, los problemas que tengo, Señor. Me he apartado, Señor, me he desviado tal vez y ya no predico tu palabra, ya no siento el mismo gozo, ya no siento libertad para adorarte ni siquiera, Señor. Pero te puedes arrepentir hoy. Hermano, hay oportunidad para nosotros decirle, Señor, yo quiero volver al fuego del Espíritu. Yo quiero volver a arder en ese fuego, Señor, que un día estuve, Señor. Yo quiero que tú llenes hoy mi vida nuevamente, Señor. Que tú derrames en mi vida tu Espíritu Santo. Pídele al Señor la llenura del Espíritu Santo. Dile, Señor, lléname en esta hora de tu presencia, porque yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo no quiero andar en los afanes de este mundo. Hermano, los afanes de este mundo son para los hombres y mujeres que no conocen a Dios. Pero el Hijo de Dios y la hija de Dios no vive en afanes, vive confiado, vive creyendo, vive en certeza, vive en convicción de que el Señor tiene cuidado de él. Hermano, y el Señor ha tenido cuidado de nosotros y lo va a seguir teniendo si nosotros confiamos en él. Amén. Así que hoy la invitación, hermano y hermana, es para que tú y yo retomemos, hermano, aquello a lo que fuimos llamados. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, no por hombres. Déjame decirte que a mí no me llamó ningún hombre. A mí me llamó Jesucristo. Y a ti te llamó también el Señor. El llamamiento no lo dan los hombres, hermano. El llamamiento no lo hace ningún hombre. Hermano, lo hace Dios. Y Dios nos llamó, hermano, a nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, para predicar su bendita y santa palabra. Y así, hermano, el Señor va a poder extender su reino. Va a poder, hermano, salvar las vidas de todos aquellos que hoy andan muertos en el mundo, hermano. Muertos, hermano, que no le falta sino morirse físicamente para ir al infierno. Vamos a orarle al Señor en esta hora y vamos a pedirle que nos fortalezca, hermanos, para seguir predicando su palabra. Déjame decirte que el enemigo se opone, sí, yo sé, continuamente me pasa. Se opone, hermano, busca formas de distraerlo a uno, de desanimarlo, de debilitarlo, pero tú y yo, hermano, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén, termino con esto. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Y nosotros vamos a avanzar, vamos a seguir adelante, hermano, creyéndole al Señor, porque Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado,
Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora por esta palabra que nos has traído, Señor. Padre, has hablado a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, de lo que estamos haciendo, Padre. Padre, perdónanos si nos hemos desviado de tus propósitos, si hemos dejado de hacer, Señor, tu voluntad, si no hemos predicado esta palabra, Señor, la cual tú nos llamaste para llevarla a toda criatura, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras debilidades, perdona nuestros desánimos, perdona, Señor, toda indiferencia, toda apatía, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en esta hora, límpianos con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lávanos de toda nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte a ti. Señor, tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y nosotros podemos, Señor, llevar vida a aquellos que la necesitan, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos, Señor. Úsanos para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga grandemente. Bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, bendigo, hermano, tu labor, tu ministerio. Y vamos adelante, hermano, siempre confiando y creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.